Pero el Señor nos ha relocalizado a la parte central de los Estados Unidos. Y abrimos una casa, un internado para ayudar a hombres con problemas sexuales. Comenzó con 6 hombres que vinieron a vivir a nuestra casa. Hoy en día tenemos 55 hombres en nuestro programa. Y tenemos 30 personas que están trabajando a tiempo completo, que viven dentro de la propiedad del internado. Lo que Dios ha hecho allí, Él ha establecido su presencia en medio de nuestro staff. Y nosotros nos reunimos juntos cada mañana para oración y estudio de la Biblia. Y hay una profundidad de compañerismo entre nosotros. Hay mucho amor en nuestro grupo. Y eso en sí ha establecido una atmósfera espiritual. Así que cuando vienen los hombres hacia nosotros buscando ayuda, la presencia de Dios está en el lugar. Y ellos vienen hacia esto. Antes de comenzar a compartir esta tarde, está conmigo mi asistente Justin Carabello. Él es uno de los miembros de nuestro staff. Él viaja conmigo cuando yo viajo. Y yo le voy a pedir que él venga y comparta su testimonio. Y comparta lo que Dios ha hecho en su vida cuando él ha venido al ministerio de Pura Vida. Buenas tardes. Por lo menos está mejorando en responder. Antes de compartir mi testimonio, quiero mencionar el nuevo libro de Steve. Se llama En el altar de la idolatría sexual. Y contiene obviamente respuestas mucho más profundas de lo que Steve puede dar ahora en la conferencia. Así que esto sería un libro excelente para que usted lleve a casa. Lo estamos vendiendo solamente a $5 o 40 bolivianos. Esos son todos los comerciales por esta tarde. Alabado sea el Señor. Cuando tenía 12 años le entregué mi corazón a Jesús. Pero en ese mismo verano fue también la primera vez que comencé a ver pornografía. Y cuando yo vi estas imágenes por primera vez, algo dentro de mí se despertó. Era una muy fuerte curiosidad. Y yo comencé a buscar pornografía en cualquier parte que la podía encontrar. Por los próximos 2 o 3 años yo estaba en la iglesia. Y por dentro estaba experimentando un tipo de guerra. Por un lado quería servir a Dios, pero por el otro lado quería mi pecado. Y una noche que estaba en la iglesia yo decidí que voy a seguir adelante con mi pecado. Así que endurecí mi corazón hacia Dios y comencé a aprender a vivir una doble vida.
Por afuera yo era un cristiano muy bueno, pero por dentro, cuando nadie podía ver, era lleno de lujuria y perversión. Y cuando nadie estaba mirando, yo estaba seduciendo a las chicas o mirando pornografía, llenando mi mente con fantasías y masturbación. Y he hecho eso por todos mis años de escuela secundaria y también universidad. Pero por fuera mantenía una imagen de cristiano. Yo sabía cómo dar todas las respuestas correctas. Sabía cómo levantar las manos en la iglesia. Y nadie pensó de lo que realmente yo estaba haciendo cuando nadie me veía. Al llegar a los 26 años de edad, esa es la clase de hombre en el que me convertí. Yo le robaba a mi empleador, a mi jefe, iba y dormía con una prostituta, manejaba de vuelta hasta mi casa y le cocinaba a mi esposa, le preparaba la cena, y pasaba la noche con mi esposa como si nada hubiera acontecido. Y el domingo me iba a la iglesia y participaba en el ministerio de alabanza y adoración. Por dentro estaba completamente muerto espiritualmente. Tenía lo que la Biblia llama una forma de santidad, pero nada de poder por dentro. Así que cuando venía la tentación, no importara con cuánta fuerza yo quería resistir la tentación, no había fuerza dentro de mí. Y Dios en su misericordia permitió que mi pecado sea expuesto. A los 26 años de edad yo lo perdí absolutamente todo. Mi esposa me abandonó, perdí mi trabajo, todo por causa de mi pecado. Y fui a mi pastor y le dije, bueno, ¿ahora qué hago? Y él me dijo, yo conozco un lugar que se llama Ministerios Pura Vida y yo creo que deberías ir allá. Así que yo fui a los ministerios de vida pura, no creyendo que verdaderamente puedo cambiar. Y yo le dije, Dios, yo te voy a dar estos 6 meses, pero yo no creía que verdaderamente Dios me podía cambiar. Así que yo entré a este ministerio y había una fuerte presencia de Dios en aquel lugar. Ya yo no podía más esconder y pretender que soy un cristiano por dentro. Porque Dios comenzó a revelar lo que verdaderamente había dentro de mí. De repente comencé a ver cosas en mi vida como el orgullo, egoísmo y el enojo y el enojo con las personas. Y Dios comenzó a hacerme enfrentar con lo que verdaderamente soy. Y todo el dolor que le había causado a la gente por muchos años. Y cómo había quebrantado el propio corazón de Dios. Y fue dentro de esa atmósfera que Dios comenzó a hacerme entender claramente que yo necesitaba arrepentirme. Pero no era simplemente el arrepentimiento de algunos pecados,
No era simplemente ir al altar y derramar unas cuantas lágrimas. Dios me estaba mostrando por la primera vez que yo era completamente un pecador y que en cada área de mi vida estaba equivocado. Era una persona fea, muy fea por dentro. It didn't matter what I could portray outside. No importaba lo que yo podía aparentar por fuera. When God looked into my heart, porque cuando Dios miraba a mi corazón, all he saw was ugly sin. Todo lo que él veía era lo horrendo del pecado. And the Lord just broke my heart. Y el Señor simplemente quebrantó mi corazón. And I think if he would have left me there, I would not have been able to take it. Y yo pienso que si Dios me hubiera dejado ahí, aún así no hubiera podido hacerlo por mí mismo. But at the same time, he was showing me how ugly I really was inside. Pero en el mismo tiempo que Dios me estaba mostrando cuán feo era yo por dentro, he started showing me how beautiful the cross of Jesus Él comenzó a mostrarme cuán hermosa era la cruz de Cristo. The Lord started to reveal to me in a new way. Comenzó a revelarme en una manera nueva. That Jesus shed his blood for my sins. Que Jesucristo derramó su sangre por mis pecados. And that what he did on that cross. Y que lo que él hizo en aquella cruz. Truly had the power to change me. Verdaderamente tiene el poder para cambiarme. And God started saying to me. Y Dios comenzó a decirme a mí. Justin, my son. Justin, mi hijo, if you will come to me, si tú vienes a mí, and if you will truly surrender your whole life to me, y si entregaras toda tu vida completa a mí, I will wash you clean, yo voy a limpiarte, and I will give you a new life. Y voy a darte una nueva vida. But see, I knew that I had to surrender my whole life. Ahora, entiendan que yo sabía que tenía que rendir toda mi vida. No longer could I keep a little part of it for myself. Ya no podía mantener una parte de ella para mí mismo. I couldn't just add Jesus in. No podía simplemente aumentar a Jesús sobre mi vida normal. He wanted everything. Él quería que le entregara todo. But I want to tell you, y quiero decirles when I saw the love of my Father, que cuando vi el amor de mi Padre reaching out to me through Jesus, alcanzándome a través de Jesús, all I could do was say, have my life. Todo lo que podía hacer era decirle, Señor, aquí está mi vida. I don't care what it costs me. No me importa lo que cueste. I have to know you. Tengo que conocerte. And I have to know this love. Y tengo que conocer ese amor. And that was the beginning of God doing a very deep work in my heart. Y ese era el comienzo de Dios haciendo un trabajo muy profundo en mi corazón. God started really to go after the things in my life that were very precious to me. Dios comenzó a ir tras de las cosas en mi vida que eran muy preciadas para mí. He started putting his fingers on idols. Comenzó a apuntar su dedo hacia ciertos ídolos en mi vida. He started showing me the things I loved about myself. Comenzó a mostrarme las cosas que yo amaba de mí mismo. That were displeasing to him. Que le eran desagradables a él. And he started teaching me how to repent very deeply. Y comenzó a enseñarme cómo arrepentirme muy profundamente. And out of that repentance began to grow a new life. Desde ese arrepentimiento comenzó a crecer una nueva vida. Where there was no strength inside before. Donde no había fortaleza antes, God was beginning to give me his strength. Dios comenzaba a darme su fortaleza. And as I became weak in my own self, y al debilitarme yo en mis propias fuerzas, his grace and his power began to come inside. Su gracia y su poder comenzaban a entrar dentro de mí. So that where in the past I would have given in to sin. Así que cuando en el pasado yo me rendía al pecado, now I was able to turn to him. Ahora yo tenía la habilidad de volcar mi mirada hacia Dios. And he would take me through. Y él me daba la victoria. And so I want to share with you today. Quiero compartirles hoy that God has given me a wonderful life. Que Dios me ha dado una vida maravillosa. Serving him is the most precious, beautiful thing I've ever known. Servirle a él es la cosa más maravillosa que jamás he conocido. It's not that
let me say it this way. Déjeme decirlo de esta forma. The most precious thing to me is not that He set me free from sin. Lo más preciado para mí no es que Dios me haya librado del pecado, but that He's given me a new life in Him. Sino que Dios me ha dado una nueva vida en Él. See, He didn't just set me free. Él no simplemente me liberó And then I went on my way and just did whatever I want. y yo fui por mi camino y hice lo que quería. No, He set me free so that I could truly, finally live in Him. No, Él me liberó para que yo al fin pueda vivir en Él. And for the last 7 years, Los últimos 7 años de mi vida, Jesus has kept me Jesús me ha guardado from going back into sin. de volver al pecado. I've not masturbated. No me he masturbado, I've not looked at pornography. no he mirado pornografía, I've not been with any women. no he estado con ninguna mujer And I'm a single man. y soy un hombre soltero My wife and I did divorce. porque mi esposa y yo nos habíamos divorciado. So if He has set me free and kept me, Así que si Dios me liberó y me mantuvo, then He can do it for anybody. lo puede hacer con cualquiera de ustedes. Amen. Amén. Amen. Amen. So having said that, that's just an introduction. Habiendo dicho eso, es una simple introducción. That what Steve is going to share with you today, Que lo que Steve va a compartir con ustedes hoy, these answers really work estas respuestas que él va a compartir verdaderamente funcionan, because they're from the Word of God. porque son de la palabra de Dios. And I'm only one of hundreds of men Y yo soy uno de cientos de hombres who could have stood up here and said the same thing. que pudieron estar parados aquí y dicho la misma cosa. So I encourage you to open your hearts to Steve. Así que les animo que le abran su corazón a Steve. Amen. Gracias. Okay, look at, we have a problem here again. Tenemos un problema de nuevo aquí. Could I ask some of you folks in the back row maybe to move over here so people coming in, because we're going to have a... ¿Podría pedirles, por favor, a algunos de los que están sentados ahí, si pueden ir más adentro? Porque algunos que llegan van a querer sentarse también, aunque están de este lado, si pueden tener la amabilidad de pasar al otro. Muchas gracias. Thank you very much. I want to talk about how to help a man who's in sexual addiction. Quiero hablar acerca de cómo ayudar a un hombre que está en la adicción sexual. And I'm going to have to speak to you Y voy a tener que hablarles as if you were a pastor como si todos fueran pastores or a counselor, o un consejero. and someone who is going to be ministering to men. Alguien que va a estar ministrando a estos hombres. So the typical man who would come to you Así que el típico tipo de hombre que vendría a buscar ayuda has been in sexual sin for many years. ha estado en el pecado sexual por muchos años. It could be all kinds of different sin. Podría ser diferentes clases de pecado. Homosexuality, Homosexualidad, voyeurism, voyeurismo, exhibicionismo, perdón. Child molestation, Abuso sexual de niños, de menores, pornography, pornografía, promiscuity, promiscuidad, adultery, adulterio, all kinds of things. toda clase de pecado. And we deal with all of it Y nosotros lidiamos con todo aquello at Pure Life Ministries. en ministerios de vida pura. So the typical man who comes for help to Así us que el hombre típico que viene a buscarnos ayuda has been living in secret sin for many years. ha estado viviendo en pecado secreto por muchos años. He's been living in defeat for many years. Ha estado viviendo en derrota por muchos años. And he's been going deeper and deeper into depravity. Y ha estado
ahondándose cada vez más profundo en la depravación and sinking further and further into evil y pensando cada vez más en la maldad and falling farther and farther away from God. y cayendo cada vez más lejos y más lejos de Dios. This man is sitting in church every week, Ese hombre está sentándose en la iglesia cada semana and just like you heard with y Justin, como le han escuchado a Justin, he's praising the Lord. él está alabando al Señor, He's listening to your sermons. está escuchando a los mensajes del pastor, He's saying all the right things. está diciendo todas las cosas correctas, But in the meantime, he's filling his mind pero en el mismo tiempo está en su mente with the most filthy images con las imágenes más sucias imaginable. y que usted pueda imaginar. This man is suffering a lot of confusion. Ese hombre está sufriendo de muchísima confusión. He's in a deep delusion Él está en una profunda desilusión because sin deceives. porque el pecado es decepcionante. And the longer you're in sin, Y mientras más estás en pecado, the more deceived you become. más engañado te vuelves. Because there's a double life there. Porque hay una vida doble ahí. He's sitting in church every week, Él está sentándose en la iglesia cada semana, but he's also in unrepentant sin. pero también está en pecado sin arrepentimiento. And the longer that those two things go on, Y mientras estas dos cosas continúen juntos, the more hardened his heart becomes. más duro se vuelve su corazón. And how do I say? It would almost be better Sería muchísimo mejor if he wasn't even in church. que ni siquiera vaya a la iglesia. Because by sitting in church, Porque al sentarse en la iglesia, the hardness of heart is growing worse. su corazón se endurece cada vez más. Because the Word of God keeps coming to him. Porque la palabra de Dios sigue golpeándolo. The Holy Spirit keeps trying to reach his heart. El Espíritu Santo sigue intentando alcanzar su corazón. But he has to shut down the voice of the Holy Pero él Spirit. tiene que callar la voz del Espíritu Santo. He has to stifle the conviction of God. Tiene que poner a un lado las convicciones de Dios. So this man is very deceived. Así que este hombre está muy engañado. He's also suffering with overwhelming hopelessness. También está sufriendo con una tremenda falta de esperanza. Because probably over the years, Porque probablemente a través de los años he has read different books. ha leído diferentes libros, He's gone to seminars. ha participado en seminarios, Maybe he's gone to support group meetings. quizás ha estado en grupos de apoyo He's tried all the easy answers. y ha tratado todas las respuestas fáciles al problema. He's tried to deal with his sexual sin Ha tratado de lidiar con su pecado sexual without a true repentance, sin un verdadero arrepentimiento, without a real surrender in his life. sin una verdadera entrega de su vida. And a lot of these different seminaries he's gone Y to, muchos de estos seminarios a los que ha participado and these different books he's read, y los libros que ha leído, have made exaggerated promises. quizás han exagerado las promesas. Oh, this book is powerful. Este libro es poderoso. This seminary will change your life. Este seminario va a transformar tu vida. So he reads the book. Así que lee el libro, He goes to the seminar, va al seminario and nothing y changes. nada cambia en su vida. And every time that Y happens, cada vez que esto sucede, he becomes more hopeless. se vuelve a perder más esperanza And he starts to become very cynical. y comienza a sentirse muy cínico. He gets to the place where he doesn't really believe Llega al lugar donde básicamente pierde la fe that God can change de him. que Dios pueda cambiarlo. What do you do to help this man? ¿Qué puedes hacer para ayudar a este hombre? I'm just letting you think a little Le estoy dejando pensar un rato and to put yourself in our shoes. y que se ponga en nuestros zapatos. How do you help this man? ¿Cómo ayudas a este hombre? This guy is in trouble. Ese hombre está en problemas. If you will open your Bibles Si abrieran sus Biblias to Galatians 6, a Gálatas capítulo 6, we'll take a few minutes and see what Paul says. vamos a tomar algunos minutos y ver lo que dijo Pablo.
Because Paul tells us what to do. Porque Pablo nos dice qué es lo que debemos hacer. And we're going to look at the first 3 verses. Vamos a leer en Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 3. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Okay, we have 4 different things that Paul shows us here. Bueno, en este pasaje tenemos 4 cosas diferentes que el apóstol Pablo muestra About what it takes to help this man. acerca de qué es lo que se necesita para ayudar a este hombre. And the first thing is that you have to have an understanding Lo primero es que necesitas tener un entendimiento of sin. del pecado. You have to have an understanding of what God can do. Tienes que tener un entendimiento de lo que Dios puede hacer. And all of this, these verses right here Y estos versículos aquí que hemos leído are built on the context that was established in the previous chapter. están construidos sobre el contexto que fue puesto en el capítulo anterior. And in verse 16 of chapter 5, En el versículo 16 del capítulo 5 de Gálatas, Paul makes a very powerful conditional promise. el apóstol Pablo hace una muy fuerte promesa condicional. And this is what he says: Y aquí está lo que dice: if si you walk in the Spirit, andan en el Espíritu, if you do that, si hacen esto, you will not fulfill the lust of the flesh. no van a satisfacer los deseos de la carne. Now, it doesn't say the lusts of the flesh will go away, Ahora, no dice que las lujurias de la carne van a desaparecer, but he's making a promise pero here está haciendo una promesa aquí that if you're walking in the de que Spirit, si caminas en el Espíritu, that you're not going to give in to the temptation. no te vas a rendir a las tentaciones. How many of us really believe that? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente creemos esto? Some? Algunos, sí. No todo? No todos, sí. Well, I just want to say as my testimony Bueno, yo quiero decir como testimonio personal that I believe that promise with que all yo my heart. creo esta promesa con todo mi corazón. And all of the thousands of men we have dealt with, Y los miles de hombres con quienes nosotros hemos tratado, and the hundreds of pastors who have fallen into sexual y sin, los cientos de pastores que han caído en pecado sexual, I have never seen any evidence nunca he visto ninguna evidencia to dispute the truth of that statement. que anule la veracidad de esta declaración. Now that's an important it's an important point I'm making, Ahora, ese es un punto importante que estoy haciendo, because there's been a great movement within the Christian church porque hay un movimiento grande en la iglesia cristiana evangélica, away from calling sin sin, en vez de llamar el pecado pecado, and away from having faith in God y en vez de simplemente tener fe en Dios, that He can truly set people de free. que Él puede verdaderamente liberar a las personas. But I want to say to you today Quiero decirles hoy en día that it's my testimony que es mi testimonio that God sets people free. que Dios sí libera a las personas. You can send a man to psychologists. Tú le puedes enviar a un hombre a los psicólogos, You can send him to support group meetings. lo puedes enviar a grupos de apoyo, You can send him to a deliverance church and have demons cast out of him. lo puedes enviar a una iglesia de liberación y hacer que le echen fuera los demonios. You can have a famous evangelist pray over him. Puedes hacer que un famoso evangelista ore por él. You can send him to a world famous sexual addiction clinic. Lo puedes enviar a una clínica de adicción sexual famosa mundialmente. But if he's going to have victory over habitual sin, Pero si este hombre va a tener victoria sobre el pecado habitual, eventually he's going to have to come back to this point eventualmente tendrá que volver a ese punto que he mencionado, of what it means de lo que significa to walk in the de Spirit. caminar en el Espíritu. Sexual addiction is a spiritual problem. La adicción sexual es un problema espiritual.
But the wonderful news is Pero la noticia maravillosa God's Spirit can set a man free. es que el Espíritu de Dios puede liberar al hombre. All right. We have to kind of move on quickly. Bueno, voy a avanzar un poco más rápido. So I want to get to the second point here. Así que quiero ir al segundo punto aquí. Paul says, El apóstol Pablo dice, you who are spiritual, ustedes que son espirituales, restore such a one. restauren a aquel que ha caído. In chapter 5, there's two lists. En el capítulo 5 de Gálatas hay dos listas. There is the first list is called the deeds of the flesh. Está la primer lista que habla acerca de los pecados de la carne. And it immediately begins with three different descriptive terms of sexual sin. Y comienza con tres términos descriptivos del pecado sexual. But it also talks about other things. Pero también habla de otra clase de pecados. Idolatry, idolatría, strife. I'm lost here. Okay. Disputas, anger, enojo, disputes, peleas, drunkenness. borracheras. That's the flesh life. Esa es la vida de la carne. That's what these men live in. Eso es lo que estos hombres viven. No matter how much they're in church, that's what they're really like. No importa cuánto estén en la iglesia, así es como son verdaderamente. But then Paul also describes a different type of person. Pero luego Pablo describe otra clase de persona. And he uses the term the fruit of the Spirit. Y él usa el término el fruto del Espíritu. Love, amor, joy, gozo, peace, paz, patience, paciencia, kindness, benignidad, goodness, bondad, faithfulness, fidelidad, meekness, mansedumbre, self-control. templanza. Two different type of people. Dos diferentes tipos de personas. Paul is, when he says you who are spiritual, El apóstol Pablo cuando dice ustedes los espirituales, restore such a one, restauren a aquel caído, what he is saying here lo que está diciendo aquí is that those who are living in that second list lo que él está diciendo aquí es que aquellos que están viviendo en la segunda lista are the ones who have the authority spiritually son aquellos que tienen la autoridad espiritual to minister to those who are living in the first list. para ministrar a aquellos que están en la primera lista. And a man who is in the flesh Y un hombre que está en la carne desperately needs desesperadamente necesita a God-filled man to help him. un hombre lleno de Dios para ayudarle. And frankly, Francamente, if you're not walking in the Spirit, si usted no está caminando en el Espíritu, if the fruit of the Spirit aren't evident in your life, si el fruto del Espíritu no es evidente en tu vida, you're really not going to be able to do much to help those men. no vas a poder hacer mucho para ayudar a esos hombres. You see, because it's just a spiritual truth. Es una simple verdad espiritual You can only take others que puedes llevar a otros as deep as you have gone yourself. simplemente a la misma profundidad a la que usted ha ido. So if your life in God Así que si tu vida en Dios is superficial es superficial and shallow, y vacía, then you're not going to really be able to help other people. tampoco podrás ayudar a otras personas. But if you have a life that is deep in God, Pero si tú tienes una vida profunda en Dios, if you know what it's like to hear the voice of the Holy si Spirit, tú sabes lo que es oír la voz del Espíritu Santo, if you know what it's like to have the anointing of God upon you, si tú sabes lo que es tener la unción de Dios sobre tu vida, when a man comes to you in trouble, cuando un hombre viene a ti en problemas, the Holy Spirit will speak through you, el Espíritu Santo habla a través de ti and it will be powerful. y será poderoso. In the United States, En los Estados Unidos there's been a big movement ha habido un gran movimiento to start support groups. para comenzar grupos de apoyo.
And so you see in every city, Así que tú ves en cada ciudad many support groups muchos grupos de apoyo in different churches. en diferentes iglesias And support groups for different things. y algunos grupos de apoyo de diferentes cosas. I'm not a big fan of support groups. Yo no soy un gran fanático de los grupos de apoyo And I'll explain to you why. y les voy a decir por qué. I'm not sure how things are here, Yo no sé cómo son las cosas aquí, but in the United States, pero en los Estados Unidos, basically a support group básicamente un grupo de apoyo is just a number of men es un número de hombres who come together once a week que se reúnen una vez a la semana and sit in a circle y se sientan en un círculo and tell each other about their struggles. y cuentan el uno al otro sus luchas. But there is no support in the Word of God Pero no hay un apoyo desde la palabra de Dios. for a meeting like that. No hay un apoyo en la palabra de Dios para una reunión como esta. What the Bible teaches Lo que la Biblia enseña is discipleship. es el discipulado, That a godly man que un hombre de Dios ministers to other men. ministre a otros hombres. Not that a bunch of men who are struggling No que un grupo de hombres pecadores o que están en lucha try to minister to each other. tratan de ayudarse el uno al otro. Jesus said, Jesús dijo, if the blind lead the blind, si el ciego guía a otro ciego, they'll all fall in the ditch. los dos van a caer en el mismo pozo. So a good support group, Así que un buen grupo de apoyo, well, I can use an example right here. podría utilizar un ejemplo aquí. Mi amigo Diego de Cali, Colombia, My friend Diego from Cali, Colombia, is a pastor, es un pastor and he has men in his church, y él tiene hombres en su iglesia and he takes the time y él toma el tiempo to have a support group, para tener un grupo de apoyo and he ministers to his men. y él ministra a sus hombres. That's the right way to have a Esa es la support group. forma correcta de tener un grupo de apoyo. Okay, I'll leave it at that. Bueno, lo voy a dejar ahí mismo. Number 3, Número 3, Paul says, Pablo dice, restore such a one in a spirit of meekness. restauren a aquel en espíritu de mansedumbre. Now the picture here that Paul is painting La imagen que el apóstol Pablo está dibujando is someone who has in deep trouble. es alguien que está en tremendos problemas. This word restore in the Greek Esa palabra restaurar en el griego would be the same word that a doctor would use sería la misma palabra que un médico usaría to correct a broken bone. para corregir un hueso que está roto. So just imagine that a man is up on top of this building Así que imagínese a una persona que esté caminando encima de este edificio and he slips and y falls se resbala y cae on the pavement sobre el pavimento and his bones are all broken up inside. y sus huesos por dentro todos se rompen. That's a picture of the man in sexual sin Esa es la misma imagen de un hombre en el pecado sexual who needs help. que necesita ayuda. He's all broken up inside. Está todo roto por dentro. He needs correction in his life. Necesita corrección dentro de su vida. Each of those broken bones Cada uno de estos huesos rotos represents some of the faulty thinking, representan algunos de los pecados o de los pensamientos sucios, the unbiblical thinking. los pensamientos no bíblicos. So he needs a godly person Así que él necesita una persona de Dios who will come and help him. que vaya y le ayude. This process of restoration Este proceso de restauración through correction a través de la corrección is very difficult. es muy difícil. Only Jesus did it perfectly. Solamente Jesús lo pudo hacer en forma perfecta. If you read through these Gospels, Si usted lee a través de los evangelios, you'll see that Jesus was a master verán que Jesús era un maestro at dealing with different people's problems. en lidiar con los diferentes problemas de las personas. Some people he would give an encouraging word. Algunas personas se les daba palabra de ánimo, Others he would rebuke. a otros él exhortaba. Jesus knew exactly how to deal with each person. Jesús sabía exactamente cómo lidiar con cada persona. He knew how to
bring perfect balance Él sabía cómo traer balance perfecto in his ministry to people. en su ministerio a la gente. John said that grace and truth were realized in Jesus Christ. Juan dijo que la gracia y la verdad se recibe a través de Jesucristo. Grace and truth. Gracia y verdad. And those two words Y estas dos palabras describe the extremes describen las dos vías that people tend to go into. en que la gente intenta ir. People who are ministering to others. Las personas que están ministrando a otros. If you go too far on the side of grace, Si tú vas demasiado lejos por el lado de la gracia, it becomes licentiousness. se vuelve licencioso. And what that means Y eso significa is there's no strength to your teaching. que no hay fuerza en tu enseñanza. It's what I would call humanistic mercy. Es lo que yo llamo la misericordia humanística. This man who's sitting across the desk from you, Este hombre que está sentado al otro lado del escritorio de ti he's in terrible spiritual trouble. está en terrible problema espiritual. He needs someone who will stand against his flesh. Él necesita que alguien se ponga en contra de su carne. He needs someone who will be strong for him when he's weak. Él necesita a alguien que sea fuerte con él cuando él se sienta débil. He needs someone to bring godly correction. Él necesita que alguien le traiga corrección divina. But I want to tell you from many years of experience, Pero quiero decirles a través de muchos años de experiencia there's nothing more difficult que no hay nada más difícil. than standing against someone's flesh, I'm sorry. standing against their flesh Que pararse frente a la carne de alguien in the right spirit. en el espíritu correcto. Paul said, Pablo dijo, restore such a one restauren a aquel in a spirit of meekness. en espíritu de mansedumbre. But the other side that people err in Pero el otro lado en que la gente se equivoca is truth. es la verdad. They want to pound people with the Bible, Quieren tocar la gente con la Biblia and there's no grace. y no hay gracia. Some people like to confront others, A algunas personas les gusta confrontar a otros, not because they love them, no porque los aman, but because they like telling people what's wrong with sino them. porque les gusta decir a la gente qué es lo que hacen mal. And you know something, dear ones? ¿Y saben qué, hermanos? If you're not in a spirit of meekness, Si no tienes un espíritu de mansedumbre and you go to deal with other people, y vas a lidiar con otras personas, you will be critical serás crítico and self-righteous y autojustificable and hard-hearted. y endurecido de corazón. But if a man knows that you love him, Pero si un hombre sabe que tú lo amas, if you have been ministering to a man si tú has estado ministrando a un hombre and he really understands that you love him, y él entiende verdaderamente que tú lo amas, he can take your correction él puede aceptar tu corrección most of the time. la mayor parte del tiempo. Because there are some men, Porque hay algunos hombres, no matter how much love no importa cuánto amor you pour into their life, tú pones en sus vidas, no matter how gracious you are when you bring the truth, no importa cuánta gracia tengas al llevarles la verdad, they do not want the truth. no quieren oír la verdad. But I want to say that generally speaking, Pero quiero decirles que generalmente hablando, if you can walk that fine line si tú puedes caminar en esta línea muy delgada and keep in balance y mantener el balance truth entre la verdad and grace, y la gracia, the results are astounding. los resultados son impresionantes. Because God will be able to minister to them. Porque Dios podrá ministrarle a aquellos caídos. Okay, my fourth point. Bueno, mi cuarto punto, I'm trying to hurry through this. estoy tratando de apurarme We still have questions from yesterday's session, porque tenemos algunas preguntas de la sesión de ayer and we're going to have another question and answer period. y estoy seguro que vamos a tener un poco de tiempo para preguntas y respuestas. So if you think of some questions, you might want to write them down, Así que si piensas en algunas preguntas, sería bien que las vayas anotando or just be ready to stand up o and ask them. simplemente esté dispuesto a pararse y hacerme la pregunta cuando termine. Okay, number 4. Muy bien, número 4. Paul said,
Pablo dijo in verse 2, en el versículo 2, bear one another's burdens sobrellevad los unos las cargas de los otros and thereby fulfill the law of Christ. y así cumplir la ley de Cristo. Can I say it this way? Quiero decirlo de esta manera. Please do not get involved in people's lives No, por favor, no se involucre en la vida de las personas unless you're prepared to bear them. a menos que esté preparado para sobrellevarla. Bearing people Sobrellevar la gente is a part of discipleship es una parte del discipulado and counseling y consejería that is necessary. que es muy necesaria. When you're prepared to bear someone, Cuando estás preparado para sobrellevar a alguien, you have to be prepared tienes que estar preparado to come down into the cesspool a ir hasta donde él está that is this man's life en la vida de ese hombre and say, brother, y decirle, hermano, I'm going to help you. te voy a ayudar. And you get down in the muck and the mire with him Y te pones ahí en el lodo con él and you help him out. y le ayudas a salir poco a poco. To bear someone means you have to be there for them. Sobrellevar a alguien quiere decir que tiene que estar disponible para ellos. It means you have to invest your life in their life. Quiere decir que estás dispuesto a invertir tu vida en la de ellos. You have to sacrifice Que tienes que hacer sacrificios, your time. tu tiempo. You have to, their problems become your problems. Sus problemas de ellos se vuelven tus problemas tuyos. Paul said, weep with those who weep. El apóstol Pablo dijo, lloren con aquellos que lloran And rejoice with those who rejoice. y regocíjense con aquellos que se regocijan. Paul was very involved in people's lives. Pablo era muy involucrado en la vida de la gente. He gave himself to people. Él se dio a sí mismo a la gente And he carried them. y él cargaba con ellos. But the greatest way to bear another person Pero la forma más grande de sobrellevar a otra persona is through prayer. es a través de la oración. A man in spiritual trouble Un hombre en problema espiritual desperately needs desesperadamente necesita someone to carry him a alguien que lo lleve before the throne of grace ante el trono de la gracia and plead his cause. y ponga su causa. What hope does he have ¿Qué esperanza si no tiene ese hombre? if no one's willing to pray for Si him? nadie está dispuesto a orar por él. If no one's willing to become involved with his problem Si nadie está dispuesto a involucrarse con su problema and really pray him through, y verdaderamente orar para que él salga adelante, where will there be power for his life? ¿dónde habrá poder para su vida? The power of God is there. El poder de Dios está allí. But the only way we tap into that Pero la power única forma en que tocamos ese poder is on our knees. es de rodillas. And so we have to go to God Así que tenemos que ir a Dios and plead their cause. y poner la causa de la persona. The Lord showed me many years ago. El Señor me mostró hace muchos años atrás. I won't say it was a vision. No voy a decir que era una visión. I was in Chicago one morning and I was on walking and praying. Yo estaba en Chicago una mañana y estaba caminando y orando. And it was more cold than anyone here could imagine. Y hacía más frío de lo que cualquiera de ustedes se pueden imaginar. It was snowing. Estaba nevando. It's this white stuff that comes down out of the sky. Esa cosita blanca que cae del cielo. And it was very, very cold. Y hacía muchísimo frío. And I was bundled up. Y yo estaba todo arropado, And I was walking along praying. caminando solo y orando. And the Lord just kind of put a picture in my mind's eye. Y el Señor puso una imagen en mi mente y en mis ojos. And the picture was me holding a long beam. Y en esta imagen era como yo estaba alzando una larga tabla. Now at that time there were I think only 7 people on staff.
En ese tiempo había como 7 personas solamente en mi staff. And it was the 7 people that worked for us. Y ahí estaban las 7 personas que trabajaban para nosotros. And God was showing me. Y Dios me estaba mostrando. Let me finish the picture first. Bueno, déjeme mostrarles la imagen primero. Each of them in turn had their own beam. Y cada uno de ellos, de los 7, tenía su propia tabla. And they were each one had the people that they were ministering to. Y ellos estaban alzando las personas a quienes estaban ministrando. These were our counselors that worked for us. Esos eran nuestros consejeros que trabajaban para nosotros. So it was like an upside down pyramid. Así que era como una pirámide invertida. Now in the world's mind, ahora en la imagen del mundo, the big shot is on top. El jefe siempre está arriba. And all the little people are down at the bottom. Y todos los pequeños están abajo. But dear ones, it's not that way in the kingdom of God. Pero no es así en el reino de Dios. In the kingdom of God, en el reino de Dios, Jesus said, if you want to be the greatest in the kingdom, Jesús dijo, si quieres ser el mayor en el reino, you become the servant of all. Tienes que ser el siervo de todos. And I know that what the Lord was showing me that Yo sabía que lo que Dios me estaba mostrando en aquel día is that my greatest calling in es life que mi mayor llamado en la vida is to pray for my people. Es orar por mi gente. And then in turn, their great calling y luego su llamado de ellos is to pray for those they are ministering es orar por aquellos por quienes ellos están ministrando. And the Lord showed me that day. Y el Señor me mostró eso aquel día. How very, very important prayer is. Cuán importante es la oración. Let me say it this way. Déjeme decirlo de esta manera. Well, first of all, primero, I should tell you that at Pure Life Ministries, debo decirles que en los ministerios de vida pura, every person that works for us, cada persona que trabaja para nosotros, all the way from bookkeepers, desde los que cuidan los libros, counselors, consejeros, maintenance people, la gente de mantenimiento, every one of them, cada uno de ellos, are required se les requiere to spend an hour in the Word, que pasen 1 hora en la palabra and an hour in prayer, y 1 hora en oración every day. Cada día. And then after that, y después de eso, then we come together nos reunimos juntos on most mornings, en todas las mañanas casi, and we spend more time together y in prayer. pasamos más tiempo juntos en oración. So there's a reason why men's lives are changing. Así que hay una razón por qué la vida de los hombres están cambiando. It's not because we have some great technique. No es porque tenemos una gran técnica. Or some new fad. O passing idea. O tenemos una nueva forma de ser, una nueva moda. It's because we pray. Es porque oramos. And I want to this is what I wanted to say. Y eso es lo que yo quiero decir. Much prayer, mucha oración, much power. Mucho poder. Little prayer, poca oración, little power. Poco poder. No prayer, nada de oración, no power. Nada de poder. It's true. Es verdad. All right. Let's just go ahead and finish with a little story. Vamos a terminar con una pequeña historia. In Luke chapter 10. En Lucas capítulo 10. In the United States, en los Estados Unidos, there's a lot of different people out there teaching. Hay mucha gente por allí que está enseñando, writing books, escribiendo libros, and teaching in seminars, y enseñando en seminarios about how to overcome sexual sin, acerca de cómo vencer los pecados sexuales. There's a lot of people who want to teach. Hay mucha gente que quiere enseñar, but there's not many who are willing to bear people. Pero no hay muchos que están dispuestos a sobrellevar la gente. Now I want to just go over the Good Samaritan story here. Y yo quiero contarles la historia del buen samaritano aquí. Anybody here ever heard of that story? ¿Alguien ha escuchado esta parábola, esta historia del buen samaritano? 5 of you. 5 nada más. Wow. Luke 10:30. En Lucas 10:30. This is in the Pure Life Ministries version. Esa es la versión de Ministerios de Vida Pura. A man was going down. Un hombre estaba yendo from Lima. Desde Lima. To Asunción. A Asunción.
and fell among pornographers y cayeron sobre él pornógrafos in Santa Cruz, Bolivia. en Santa Cruz, Bolivia. And they stripped him and beat him Y lo han golpeado and went away leaving him y uno lo ha dejado half dead spiritually. básicamente muerto espiritualmente. And by chance a certain author Y por casualidad un cierto autor who had written several books on sexual addiction que había escrito muchos libros acerca de adicción sexual was going down that road. estaba pasando por el camino And when he saw him, y cuando lo vio he passed by on the other side. pasó a su lado por el otro lado. Likewise, De la misma manera, a minister who gives seminars un ministro que da seminarios was also traveling down that road. también estaba viajando por la misma ruta And when he saw him, he also passed by on the y other cuando lo side. vio también pasó por el otro lado. But then there was a Latino pastor Pero luego ahí estaba un pastor latino who was on a journey, que estaba en un viaje and he came upon this man. y él se acercó a ese hombre And when he saw him, y cuando lo vio he felt compassion. sintió compasión por él And he came to him, y se acercó a él and he bandaged up his wounds, y sanó sus heridas pouring the oil and the wine of the Holy Spirit on y them. puso el aceite y el vino del Espíritu Santo sobre él And he put him on his own back y lo levantó sobre su propia espalda and bore him to God. y lo llevó hacia Dios. Which of these three do you think proved to be a neighbor ¿Quiénes de estos tres creen ustedes que era el prójimo de aquel hombre? to that man? Latino pastor. El pastor latino. Amen. Okay. Amen. So we want to have a little bit of time for questions and answers. Quiero que tengamos un poco de tiempo para preguntas y respuestas. And just in case you're shy, Por si acaso usted es vergonzoso, we have some questions from yesterday. tenemos algunas preguntas de ayer. We already have a question. Oh, Somebody raised their hand. so yes, ma'am. Sí, la que levantó la mano. Si una mujer puede dar consejería a un hombre con este problema. If a woman can counsel a man with sexual addiction. No. No. It would not be wise. No sería sabio. It's not good to get into those situations typically. No es bueno meterse en esta clase de situación típicamente. Now, I want to. I don't want to make that a strong and absolute statement. Ahora, tampoco quiero hacer que esto sea una declaración absoluta y definitiva. For instance, my wife Por ejemplo, mi esposa sometimes becomes involved a veces se vuelve involucrada in the lives of the men who are with us, en el ministerio a los hombres que están con nosotros, but it's usually the homosexual men. pero normalmente es con los hombres con problemas de homosexualidad. And there's so much structure and accountability around the Y situation. hay tanta estructura de responsabilidad mutua en cada situación It's just something you have to be very careful que es about. algo con lo que hay que ser sumamente cuidadoso. Okay. ¿Un otro? Otra pregunta, por favor. Okay. Okay, la pregunta es ¿cómo hacer con una persona que tiene problemas de homosexualidad o adicción sexual pero no busca ayuda? How can we help a person that has a sexual addiction or homosexuality and he knows that he has the problem but he doesn't seek help? That person knows his problem but is not seeking help. Prayer. Ore. First of all, prayer. Número 1, la oración. Second of all, more prayer. Número 2, más oración. Much prayer. Mucha oración. But Jesus does give us
a way to deal with men Pero Jesús nos da cierta forma de lidiar con los hombres who are in sin. que están en pecado. In Matthew chapter 18, En Mateo capítulo 18. and he says to go to the person you know who is in sin Y él dice, vaya a la persona que está en pecado and confront that y person. confróntelo. And if they don't repent, Y si no se arrepienten, take 2 or 3 others with lleve you, 2 o 3 testigos contigo, confront him again. confróntelo de nuevo. And if that doesn't work, take him before the whole church. Y si no se arrepiente, pues llévalo a la iglesia. Yeah. I shared this yesterday, He compartido eso ayer, that the whole way through it, que todo lo que hacemos, the hope is that the man will respond to la God. esperanza es que este hombre responda a Dios. There's someone over Sí, here. señor. That was the same question. Wow. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señor. Okay. Okay. Lo que dice es que él mencionó en la conferencia que cuando una persona tiene un problema de adicción sexual y sigue yendo a la iglesia, se vuelve un poco de corazón duro y cínico, así que es casi mejor que no vaya a la iglesia. Pero la pregunta es, ¿y entonces cómo sabemos que tiene problema o cómo le podemos ayudar? When you were speaking, you said that it's almost not good for a person that has sexual addiction to keep coming to church because his heart is being hardened. And okay, but then how would we know that he has a problem, and how would we help him if he doesn't come to church? I think he just get it confused. Yeah, I was only trying to make a point Simplemente estaba tratando de hacer un punto that how a man's heart becomes hardened de cómo se endurece el corazón de la persona when he's in church, cuando está en la iglesia, but also in pero unrepentant sigue sin. viviendo en pecado sin arrepentirse. I didn't mean to say that he shouldn't be in church, No estaba diciendo que no debe ir a la iglesia, but the point is pero el punto es that if he's just going to church que si simplemente está yendo a la iglesia and then Monday through Saturday y de lunes a sábado he's defying God, está desafiando a Dios, something needs to happen for algo him. tiene que suceder en la vida de esta persona. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? You won't reach. Tal vez decirles que muchas veces nosotros como cristianos líderes o pastores nos ponemos ese saco y esa corbata y soy pastor y mi feligres, el joven o la señorita o el adulto me ve como pastor. Entonces hay una restricción de por medio a tal punto de que, bueno, yo tengo mis cosas, pero no quiero que sepa mi pastor porque me va a poner disciplina y no voy a poder participar en nada de lo que es el servicio de la iglesia. Yo me escondo en lo que es mi vicio, mi adicción. Le digo esto porque soy amigo de muchos jóvenes allá en mi iglesia y me conocen no como un pastor, no me llaman ni siquiera pastor, ni cristiano tampoco me dicen, ni hermano me dicen, simplemente me dicen chavito. Y es curioso de que como cada uno de estos jóvenes he logrado de que han llegado al extremo de contar sus cosas más íntimas y justamente de lo que está tocando acá el pastor, de la masturbación. Caí de espaldas cuando es casi en todas nuestras iglesias evangélicas, me atrevería a decir que la tasa de inmoralidad sexual está en las iglesias evangélicas. Es increíble cómo esto está pringando y como decía acá el hermano, podemos estar dirigiendo, alabando, predicando, pero otra cosa es en nuestra intimidad. Y yo creo que, en conclusión, para lograr hacer que esa señorita, ese joven, cuente, saque lo que hay en su corazón, es mostrarse amigo. Gracias.
Should I ask him? I didn't understand. Yeah, go ahead. ¿Usted es el pastor de su iglesia o no? Sí. Before he was not, but now he is. Okay. But he is basically saying, overemphasizing friendship with them, just being the importance of being friend with the youth so they can talk to him and stuff like that. Right, and he brings up a good point. Yo creo que él trae un punto importante. That if a man who is struggling Que si un hombre que está en lucha feels like he's going to be unduly or harshly disciplined, siente que va a ser disciplinado con dureza, chances are he's not going to come to his pastor lo más seguro es que no va a ir a hablar con su pastor, and confess what's going on in his ni va a life. confesar su pecado. So now there is a real problem, Así que obviamente hay un gran problema, because the one man who should be able to help him, porque la persona que debería ser capaz para ayudarle, there's now a wall between them. ahora hay una pared entre los dos. So it's important as pastors Así que es importante que como pastores that we create an atmosphere creamos una atmósfera of balance, de balance, of grace and truth, de gracia y de verdad, that they know that they will be loved para que sepan que van a ser amados and cared for, y aceptados, but maybe there might be some kind of disciplinary process, pero de repente hay un proceso disciplinario, but it's not going to be harsh. pero que no va a ser duro, And it's the purpose of y it que el propósito de ese proceso will be to bring about real restoration. es traer una verdadera restauración. And if men in the church have that sense, Y si los hombres en la iglesia tienen ese sentimiento, there will be a trust between them and their pastor. habrá confianza entre ellos y su pastor. Okay. This lady over here has been trying to. Una señora Yes, aquí que tenía una pregunta. Okay. La pregunta es, ¿cuáles serían los consejos prácticos para evangelizar a prostitutas? It's a little bit out of our topic, but she's asking what are practical advices to evangelize or outreach to prostitutes, women. Number one, Número 1, pray. oración. Number two, Número 2, more prayer. más oración. If God puts a burden on someone's Si heart, Dios pone una carga en el corazón de alguien, then He will make a way. Dios va a abrir el camino. It's something that God has to be in the middle of. Es algo en el que Dios tiene que estar involucrado. We can't just, be driving down the street No podemos simplemente estar manejando por la calle and just say, "Oh, those poor women." y simplemente decir, ay, pobrecitas estas mujeres, Oh, someone really should do something to alguien help debe them. hacer algo por ellas. And I'm not saying that that's what you're saying. No digo que sea esto lo que está diciendo, But if God is involved in pero si something, Dios está involucrado en el asunto, He will work it out. Él lo va a resolver. He'll put a burden on a woman's heart, Él va a poner una carga sobre el corazón de alguna mujer and she will boldly go right down into that place, y ella podrá ir con fortaleza hacia ese lugar and the Holy Spirit will give her divine appointments, y el Espíritu Santo le dará un momento divinamente planeado and He will be in those conversations, y Él estará en medio de esas conversaciones and women will get saved. y estas mujeres serán salvas. ¿Alguien más tenía una pregunta? El señor creo primero, después el señor acá. Un líder de la iglesia reconoce que ha adulterado su matrimonio. ¿Qué se debe hacer? Y en el caso que se le discipline, ¿cuándo se quita la disciplina? ¿Cuándo se le quita? And if a leader in church has committed adultery, and what should we do? And if they put him in discipline, when the discipline should be removed? It's a good question. Buena pregunta. Different denominations handle that issue differently. Las diferentes denominaciones manejan este asunto en forma diferente. At Pure Life Ministries, En los ministerios de vida pura,
This is what we do. Aquí está lo que nosotros hacemos. And we live with these men. Y nosotros vivimos con estos hombres. So when denominations send pastors to us, Así que cuando la denominación envía un pastor a nosotros, and we're living with that man for 6 to 9 y months, nosotros estamos viviendo en el mismo lugar con este hombre por 6 a 9 meses, day after day after day, día tras día tras día, seeing the way that he's living his life, viendo la forma en que vive su vida, we get a sense nosotros recibimos un sentido of how he's doing inside. de cómo está viviendo por dentro. And different men respond differently to the Lord. Y diferentes hombres responden de formas diferentes al Señor. Some of the most hard-hearted men I have ever dealt with Algunos de los hombres con corazón más endurecido con quien yo he tratado have been pastors who went into sin. han sido Pastors who went into sexual sin. han sido pastores que han caído en pecado sexual. But then again, in other cases, Pero de nuevo, en otros casos, they have been some of the most responsive. también han sido algunos de los más, lo que mejor han respondido. Because God has a call on their life. Porque Dios tiene un llamado sobre sus vidas. And there was once a sensitivity to the Holy Y alguna Spirit. vez había una sensibilidad hacia el Espíritu Santo. And once they have a real Y repentance, tenían un arrepentimiento genuino. they're hungry for God Están again. con hambre para Dios otra vez. So you see that I Así can't que give la- just a pat answer No on puedo that, dar una simple respuesta porque depende de cada caso. because it depends on the man. Depende de cada hombre. Sí. Is that it? Oh. You said that you have 30 people on staff in your ministry. If you have some moral norms to keep the staff from falling in sin. I'm sorry. It's the reason that question is funny to me La razón por la que esta pregunta es graciosa para mí is because we are so close es porque estamos tan íntimos and so transparent with each other. y tan transparentes el uno con el otro. I know if one of my people Yo sé si uno de mi gente is struggling with a critical thought. está luchando con un pensamiento crítico. I know if one of my people Yo sé si uno de mi gente is in a bad mood. está de mal humor. So by the time they would get to the place Así que con el tiempo que ellos llegan al punto of actually falling into sexual de sin, actualmente caer en pecado sexual, they would have to be going through a downward process spiritually. tienen que haber estado pasando por un proceso de decaimiento espiritual. And we would spot it way long before they would get to that Y point. nosotros lo hubiéramos tomado mucho más antes que haya llegado al pecado. But it's a very close-knit environment. Pero es un ambiente muy cercano. So it's not the same as Así just que normal situations. no es lo mismo que la situación normal. Does that answer your question? No sé si eso le responde. Sí. Sí. What did he say? That he's a pastor and he has a pastoral staff, so he was asking about some kind of tips on what kind of norms are. Right, You know, okay, but I now I understand. understand. Yeah, Yeah, but- comprendo. Do you want to say to them real quick what it is? They didn't hear that. Ustedes escucharon la aclaración del hermano, ¿no? Bueno, que él es pastor y tiene un cuerpo pastoral, entonces lo que está pidiendo es si hay algunos consejos prácticos de cómo evitar que los líderes caigan o cedan a la tentación. When someone is walking with the Lord, Cuando alguien está caminando con el Señor, they have a certain countenance. certain what? Countenance, their face. Tienen cierta fe, cierta conciencia. There's a softness of heart. Hay una dulzura y blandura del corazón.
there's a receptivity to the Holy Spirit. Hay una receptividad hacia el Espíritu Santo. If they're not right with the Lord, Si no están bien con Dios, they will tend to be carnal. van a tender a ser carnales. And that can come out in different ways. Y eso puede manifestarse de diferentes maneras. I look for those kinds of things first. Yo busco esta clase de comportamiento primero. Now, with sexual sin, Ahora, con el pecado sexual, you can look to see, for instance, out in public, por ejemplo, en público, is this man looking at girls? si este hombre está mirando a las chicas, You know, and things like that can be y tips. cosas como esta pueden ser consejo práctico. But I am much more concerned about the heart. Pero yo personalmente me preocupo mucho más por el corazón. Because if you're walking in the Spirit, Porque si estás caminando en el Espíritu, you won't fulfill the desires of the flesh. no vas a cumplir los deseos de la carne. And so that's what I always look at, is what's their life with God Y eso es like? lo que yo trato más de descubrir, cómo está su caminar con Dios. People don't just stumble into sin. La gente no simplemente cae en pecado, Like they're walking down a sidewalk, como que están caminando por la acera and all of a sudden there's a hole y de there, repente hay un hueco and through no fault of their own, y de la nada, sin ningún conocimiento, they just kind of fall in. boom, se caen en el pozo. People fall into sexual sin. En realidad la gente cae en el pecado sexual, I'll say pastors especially. o mejor dicho, los pastores especialmente. It's predictable. Es una caída predecible. When a man's walking with the Lord, Cuando un hombre está caminando con Dios, the power of God is in his el life. poder de Dios está en su vida. But if he's in the flesh, Pero si está en la carne, he's vulnerable es vulnerable and susceptible to falling into sin. y susceptible a caer en pecado. That comes about just by being very, very close with your staff Y eso simplemente se sabe estando cerca de tu staff and praying, spending much time in prayer y with pasando them. mucho tiempo de oración con ellos. Okay, so maybe one more. Una Bueno, más? quizás una última pregunta. Sí, Okay, dos. dos. ¿Qué hace su ministerio para ministrar a la esposa de aquel que cayó en pecado? Your ministry is to restore men that has fallen sexual addiction. What do you do for the wives of these men? That's a good question. Thank you. Una buena pregunta, gracias. It's a very big part of what we do. Es una parte muy grande de lo que hacemos. We have a telephone counseling program, Nosotros tenemos un programa de consejería por teléfono and we have two women counselors y tenemos dos mujeres consejeras who have been through it themselves. que lo han atravesado ellas mismas, Plus, my wife wrote a book más mi esposa que escribió un libro that's just for women, the wives of sexual addicts. que es solamente para esposas de hombres adictos sexuales. So it is a very important part of what we Así do. que es una parte importante de nuestro ministerio. Okay, one more. This lady here. Hermana, usted You. sí. Si el programa es un internado solamente o puede ser hecho para personas sin internarse. If your program is only residential or also can be applied to people that not live there. Your ministry. Well, I'm here Yo estoy aquí because we want to bring the teachings to South America porque queremos traer estas enseñanzas a Sudamérica so that God will raise up leaders here. para que Dios levante a líderes aquí. There are men of God Hay hombres de Dios in South America en Sudamérica who could minister to men in sexual sin. que pueden ministrar a hombres con pecado sexual. There are women of God in South Hay America mujeres de Dios en Sudamérica
who have the spiritual authority que tienen la autoridad espiritual to minister to women in sexual sin. para ministrar a mujeres con pecados sexuales. And our prayer at Pure Life Ministries Y nuestra oración en ministerios de vida pura is that God will call certain ones es que into this Dios work. llame a algunos hacia ese trabajo. And I'm here just to try to I don't know, what do you open a beachhead? Yes. Yo estoy aquí simplemente para llamar la atención o abrir los ojos hacia el tema. So, okay, thank you. God bless you all. Actually, her question was, if What? your program is just residential, I mean, like the people has to live there, or you can treat people with counseling without them living there. We do help people in a different. We have a telephone counseling program. Ayudamos a la gente de diferentes maneras. Tenemos programas por teléfono, We have books and tenemos libros DVDs y and DVDs, CDs. We have CDs, teaching materials. materiales de enseñanza. So we do what we can do. Así que hacemos todo lo que podemos. No es solo el programa internado. So if you have more, you can come up and talk to Tiene me. más preguntas, puede acercarse y God preguntar. bless you. Thank Muchas you. gracias. Muy buenas tardes.